uno, siempre una buena estrategia es hacer un circuito equivalente. ¿Hiciste el circuito equivalente de los capacitores? No. ¿No? Pensé. Una opción, siempre es una buena opción, ¿no? Entonces, recordemos Está que... bien. No, digo, es una opción, no es una herramienta más como... No, pero está bueno. Entonces, los dos conductores por los cuales viene la carga eléctrica hacia el capacitor son este conductor que está acá y este conductor que está acá. A sobre 2 es el área, o sea, básicamente lo hago así. El capacitor Creo que no veo tu mouse cuando señalas. no lo sé si en el MIT. ¿Está acá? ¿Puede ser? Bueno, A sobre 2 y A sobre 2, ¿no? Esas son las áreas. Ahí va, sí. Ajá. Si uno quisiera hacer como un grafiquito de cómo sería el capacitor o cómo estaría puesto, sería básicamente así, ¿no? Capacitor plano, ¿no? Y donde tenés el primer cable de arriba y otro cable de abajo. Entonces, la carga se va a depositar en esta superficie y en esta otra superficie de acá abajo. Y vos podrías construir un circuito con un capacitor equivalente que sea similar a esto, donde vos vas a tener un capacitor, llamalo C1 si querés, que sería el que sería representativo de K1, ¿no? Que va a tener D sobre 2 de distancia, ¿no? Porque, D de distancia, porque esto es 2D directamente, y va a tener el área total, porque fíjate que la constante eléctrica absorbe o ocupa toda el área, ocupa esta mitad y esta mitad del dieléctrico, ¿correcto? Perfecto, claro, área, claro. Es lo fundamental, o por lo menos a mí me sirve mirarlo así directamente. Luego tenés lo que sería como una superficie equipotencial acá en el medio, o sea, el potencial no podría ser distinto en toda esta línea que vos tenés acá. ¿Por qué digo eso? Porque si no vos si vos tuvieses un potencial distinto en esta parte que acá, tendrías circulación de carga eléctrica desde K3 hacia K2. Perfecto. Entonces estos dos capacitores evidentemente están en paralelo, sí o sí. O sea que vos tendrías abajo de este capacitor esta configuración. Y por abajo tendrías el depósito directamente el depósito de carga tendrías acá abajo, que sería el otro de los cables. Vos podrías construir la capacidad equivalente de este sistema, ¿no? Si vos tenés, cada uno de ellos está nombrado, ¿viste? Y cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Vos tendrías C1, C3 acá y acá tendrías C2 directamente. Cada uno de todos estos capacitores los podrías calcular con las leyes de los capacitores planos y de placas paralelas que vos conocés. Recordá que para un capacitor plano y placas paralelas, voy a ponerle E, que sería epsilon, ¿no? En este caso, o EP, ponele, por el área dividido su distancia. Epsilon sería epsilon 0 por la constante eléctrica, ya que están llenos los capacitores directamente. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí para entender cómo son las relaciones entre los capacitores? Particularmente. Entonces, particularmente a mí, yo relaciono el vector campo eléctrico a qué magnitud. Al voltaje, a la diferencia de potencial. Claro, fíjate que las distancias son las mismas en estos capacitores, o sea, es un problema sencillo con respecto a la geometría, ya que es geometría plana, pero habiendo dicho eso, chicos, las líneas que están apareciendo abajo, recordá que los capacitores sí, son directamente proporcionales a la diferencia, los capacitores. Elementary laser. El campo eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué dos capacitores en este caso tendrían el mismo campo eléctrico? 2 y 3. Correcto. ¿No? Eso es algo que lo podés entonces sacar de esta forma. Entonces, acá sería, llamémoslo E23, ¿no? Porque es el mismo, E23, y sería acá E23, entre estos dos. Ya tenemos alguna de las magnitudes armadas, entonces. Tenemos estas otras magnitudes. ¿Tenés las opciones pegadas ahí, aunque sea por texto que las escribimos acá para ver cuáles son las opciones que había para escribirlas? O sea, los huequitos que a mí me quedaban, las cosas que yo me preguntaba es cómo es el campo de 1 respecto al campo de 2 y 3. ¿El campo eléctrico de 1? Ajá, yo supongo que va a ser diferente.
y me quedaba la del vector de desplazamiento, que esa es la difícil. Claro, el vector campo eléctrico de 1 con De respecto 1, a 3 no lo igual o puedes. diferente. Es distinto, porque lo que vos podrías construir es un circuito equivalente, ¿no? Imagínate que asociás esos dos capacitores. Y entonces a vos te quedaría el circuito equivalente de esta forma, ¿no? En donde vos tendrías ahora el capacitor C1 acá arriba y el capacitor C23, haciendo el paralelo, sumando los dos capacitores. Y básicamente, si vos lo sumás los dos capacitores, te quedaría que el capacitor de este paralelo es K1 más K2 por epsilon 0 por A sobre 2, ¿sí? Dividido la distancia D. O sea, sumar dos capacitores directamente. Entonces, en este tipo de configuración así, simple, lo que sí vos podés saber que es que cuando dos capacitores están en serie, ¿qué parámetro comparten en común los dos? La carga. La carga. Y como las áreas o la geometría de tu capacitor, en este caso, no varía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que la carga de 1, ¿no? es igual básicamente a la carga de 2, 3. O sea, son exactamente iguales. Y si las áreas en las que están estos capacitores son iguales, ¿no? Entonces yo puedo encontrar el área de estos capacitores y relacionarlas a la carga. ¿Qué parámetro que yo tengo es la carga dividido el área? El coso, el sigma, no me sale la palabra. La densidad de carga libre en este caso. Que la densidad de carga libre básicamente es el vector polarización, el vector desplazamiento, ¿no? Okay. O es representativo de ese vector desplazamiento. O sea, vos podrías decir que el vector desplazamiento de 1 es equivalente o es igual al vector desplazamiento del paralelo de esos dos capacitores. Claro, pero ahí lo que estamos diciendo es que P1 es igual a P23. P, no. No. Perdón, perdón, me estoy mezclando. Claro. D1 es igual a D23. ¿Está bien lo que estoy diciendo? D1 sería igual a D23. Claro, pero no necesariamente, según ese reglamento, no necesariamente es igual a D2 y a D3. Correcto. No es necesariamente ni igual a D2 ni a D3. Es correcto. Y acá en el cuestionario dijimos que D1 era igual a D2. ¿Cuándo? Justo en el cuestionario que tuvimos que contestar, habíamos dicho que D1 era igual a D2. ¿En este cuestionario es una de las opciones? Sí, ¿O en otra sí. pregunta? En esta. No, era una opción y era una opción marcada como correcta. Por eso me quedaba como esa pregunta. Vos decís que está marcada una opción que dice que D1 es igual a D2 acá. Sí. Entonces, mira. No, en verdad, con respecto a los capacitores, si vos no tenés cuánto valen las constantes dieléctricas, no podés saber ninguna relación de esos capacitores. Debería Okay. Entonces me quedo con que D1 es igual a D2,3. Ahí eso me queda más en claro. Y no podría, es lo que vos decís, si yo no sé las constantes dieléctricas, no sé exactamente cómo se distribuye ese 2,3 entre K2 y K3. Claro, exactamente. Si tenés la geometría, o sea, podrías sacar relaciones entre las áreas para tal vez buscar una relación de D, pero particularmente al no conocer la constante K, podrías no saber eso. Ok. Perfecto. Y con respecto al vector de polarización, a ver si ya cierro y veo si tengo más errores, son diferentes porque habíamos pautado que K1, K2 y K3 sean diferentes. Perfecto. Ajá. ¿Está bien eso que acabo de decir? O sea, en general el vector de polarización lo desprendo a partir del dieléctrico. Vos podrías saber polarización, a ver si polarización eléctrica vamos a poner. No, eléctrica vamos a poner, polarization vamos a poner. Mira, electric polarización. Recordá que el vector de polarización, ¿sí? Gracias. Es proporcional a quién. ¿Te acordás a quién era el directamente proporcional? Ya te digo hoy, no me lo estoy acordando en este momento, pero, o sea, a epsilon 0, a campo, al campo, o sea, es esa construcción, pero no me está saliendo ahora, perdón. Había dos constantes de proporcionalidad ahí, que una era epsilon 0 y otra era una que se llamaba kappa o susceptibilidad eléctrica. Bueno, mirá que bien, o sea, estas cosas.
Pero bueno, es un modelo que uno construye básicamente del vector de polarización eléctrica, que está acá, esta relación que vos tenés ahí. Y entonces lo que vos podés saber es, podrías buscarte una lista de estos vectores de capa, ¿viste? ¿No? Y entonces ver, como vos no sabés igual la permitividad eléctrica, no vas a poder saberlo. Recordá que está relacionado con capa, creo que era 1 más capa, el epsilon relativo, o sea, la constante K. Sí, lo digo así de la cabeza, o sea, si mal no recuerdo, epsilon total, o no, la constante K, era 1 más capa sobre epsilon 0. Creo que era así, ¿no? Entonces, vos de esta forma podrías saber qué vector está más polarizado o qué vector está menos polarizado, pero tendrías que conocer básicamente cuáles son las constantes dieléctricas. Si vos no conocés las constantes dieléctricas, tampoco podrías conocer mucho acerca de los vectores de polarización, claro, por lo menos en la relación entre 1, 2 y 3, porque no sabés bien, las distancias son las mismas, pero no sabés quién tiene mayor potencial. O sea, sabés quién tiene el mismo potencial y el mismo campo eléctrico solamente en la situación 2-3. En 2-3 sí sabés que el que tenga más constante eléctrica va a ser el que tenga más vector de polarización, pero no lo conocés dentro del dato directamente ese. Perfecto. O sea, pero del dato sí puedo desprender que como K1, o sea, la constante dieléctrica 1 es distinto de la constante dieléctrica 2 y de la 3, los vectores de polarización son diferentes entre sí. ¿Está bien eso? Serían diferentes entre sí, salvo tal vez para un solo valor de K, de K1, K2 y K3, en donde te dé que son iguales los vectores de polarización. O sea, es mucho más probable de que si son distintas las constantes K y la geometría, que te den distintos los valores de polarización. Okay. Porque seguramente si vos elegís una geometría muy particular y elegís los valores de K muy particulares, seguramente te da una condición extraña en donde la polarización es el mismo para todos. Pero tiene que ver con los sistemas de ecuaciones de cómo se resuelven directamente. Ok. Perfecto. Buenísimo, gracias. Me hice un medio matete con eso y quería ver si años de dar clases, entender polarización dieléctrico y desplazamiento, así que es mucho, sobre todo que, bueno, tal vez lo más, no sé si es lo más importante, pero les mostré, o sea, usamos estas cosas nosotros los ingenieros eléctricos para este tipo de conductores. High tension, high voltage, vamos a poner. Voltage underground cable. Ahí está, mira. Nosotros los utilizamos para este tipo de cables, los dieléctricos, ¿no? Que estos son cables de alta tensión, son similares a lo que serían sus cables de la casa ¿cómo es esto? ¿Vieron del cable? El cable que les trae, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El coaxil. Gracias, Víctor. Cable coaxil, pero con mucha más tecnología, ¿sí? Básicamente para llevar a través de agua o a través de túneles. Nosotros llevamos, hay un montón abajo, se llaman electroductos, y este material que está acá adentro, ¿ven toda esta parte? Bueno, toda esa parte directamente. ¿Cómo? ¿Estás compartiendo pantalla? Ah, ¿están viendo a mí? No, sí. Sí. Mira. Sí, creo que no estás compartiendo la pantalla, Juli. Les compartí el pizarrón, pero no les compartí la pantalla. Pero bueno, podían entrar al pizarrón ahí. Esto es. Es un cable coaxil, pero básicamente de alta tensión. Tal vez si mal no, habría que ver la tensión, básicamente. Ahí tienes uno de 33 kilovolts, ¿no? Pero vos tenés el conductor, propiamente dicho, después tenés una capa semiconductora para homogeneizar el campo eléctrico, después tenés el dieléctrico, después tenés otra capa semiconductora para volverlo a homogeneizar y que no haya lugares en donde se concatene más el campo eléctrico, o sea, donde se junten mucho las líneas de campo, porque si no, ven en todas estas superficies rugosas de las esferas de la parte cilíndrica de los pelos del cable, se juntaría muchísimo el campo eléctrico ahí, rompiendo tal vez el dieléctrico, ¿viste? Y afuera tenés lo que sería la segunda placa, y entonces vos ahí adentro tenés un capacitor lleno directamente, o sea, y tenés 3 capacitores conectados acá directamente porque es un cable trifásico directamente. O sea que, bueno, es toda la tecnología que utilizamos nosotros para llevar energía de un lado a otro adentro de las ciudades.
Y estos campos eléctricos, o sea, o estos cables, a veces pasan, una vez que acá se conectan de cables subterráneos y pasan a cables aéreos directamente, después utilizando este tipo de construcciones. Es súper interesante, tal vez para los eléctricos y para los electrónicos, que somos los más encargados de este tipo de entender cómo funcionan las ondas electromagnéticas que vos tenés ahí adentro. Bueno, nosotros sí necesitamos entender cómo funcionan estos dieléctricos, porque vos ahí adentro tenés una superficie de reflexión y los cortocircuitos tienen fenomenologías muy, muy, muy particulares. ¿Esto debería ser un subte, puede ser? ¿O no? Tal vez solamente es una línea doble trifásica, unas 6 ternas en 500 kilovolt para llevar energía. Y debe desagotar cosas, se ve. Tremendo, me encanta. Cuando veamos magnetismo, avísenme que les muestre cómo ven estas formaciones así que se llaman en tres bolillos de los cables trifásicos. Cuando vos tenés un cortocircuito, ¿se acuerdan la fuerza magnética? Para los que ya vieron algo de magnetismo, la fuerza magnética es esa fuerza que aparece cuando hay corriente eléctrica dentro de un campo magnético. Bueno, en un cortocircuito les voy a mostrar ahí cómo se estiran los cables directamente y por qué están todos atados entre sí, precintados para que no se muevan. Hermoso. Bueno. Hermoso. Me encanta. ¿Alguno que tenga alguna pregunta más? Muchas gracias por la respuesta, Julián. Nada. Hola, Julián. Te quería hacer una consulta. Quería saber bien la diferencia entre lo que es el kappa y el epsilon sub R, porque la verdad que no me quedó muy en claro. Son distintas formas que a través de distintos experimentos fuimos pudiendo medir básicamente cómo se comportan los materiales a la polarización, ¿no? Entonces, vos tenés materiales que la fomentan a la polarización, ¿sí? O sea que a medida que vos tenés más epsilon relativo de ese material, más polarización tenés dentro del mismo, o sea que básicamente más pueden rotar, o más grados de libertad pueden rotar los electrones y la curva, o sea, te quedarían los materiales eléctricos con más carga polarizada en los extremos, ¿sí? Y materiales que lo hacen menos. Entonces, tenés los materiales, como si fuesen los materiales magnéticos, diamagnéticos y paramagnéticos. Bueno, vos tenés los materiales polarizables y los materiales no polarizables, y en el medio tenés un continuo directamente. Entonces, eso es básicamente lo que te dicen esos dos materiales. Entonces, veamos qué es lo que dice acá nuestro buen amigo Wikipedia. La susceptibilidad eléctrica, que es ese valor que se llama kappa, es una proporcionalidad intrínseca de cada uno de los materiales. Intrínseca quiere decir que no depende de la cantidad de materia que vos estés analizando, sino que depende solamente del tipo de material que es, ¿sí? No depende de si es más largo, menos largo, más ancho, menos ancho, ¿sí? E indica el grado de polarización de un dieléctrico, básicamente en respuesta cuando uno le aplica ese campo eléctrico. Y después, la permitividad del material es la permitividad dieléctrica, ¿sí? O K del material, si es una constante que lo que te hace es, te dice exactamente lo mismo, ¿sí? Pero básicamente esta proporcionalidad absoluta, ¿sí? La tiene englobada adentro de ese material. O sea, la permitividad, o la permitividad absoluta, que sería epsilon 0 por K, ¿sí? Le decimos permitividad, es una medida de la polarización del dieléctrico. O sea, ambas dos te dicen lo mismo. Yo lo que creo, no tengo la exactitud porque no tengo la parte de la historia aprendida en este caso, pero se ve que con experimentos, o lo que creo yo es que con experimentos distintos pudieron medir distintos parámetros y a uno le llamaron kappa, a otro le llamaron la permitividad material y de indicador de qué tanto se polariza un material, básicamente. Ok, pero entonces, digamos que lo que le llama, por ejemplo, en las clases de César Izquierdo,
a él le pone el parámetro K, que yo pensé que era el kappa, ¿no? Que evidentemente por lo que me estás explicando no es. Entonces el K es el epsilon sub R. La constante dieléctrica es epsilon relativo, o permitividad relativa, le dirían algunos también. Está bien, listo. ¿No? Eso es lo que te que es lo dicen. que tenemos que aplicar cuando calculamos la capacitancia, por ejemplo. Claro, en un exactamente. dieléctrico. Lo que uno utiliza. Eso se relaciona con kappa de esta forma. Te lo pego en el chat del Slack. No sé si lo estoy compartiendo en pantalla. Fíjate que en Slack ahí lo pegué. Fíjate que kappa y epsilon relativo se relacionan de esta forma. O sea, epsilon, que sería la permitividad absoluta de tu material, o sea, la permitividad total teniendo en cuenta el vacío y el material que vos tenés ahí adentro, es la constante dieléctrica por el valor relativo de ese material, por el epsilon relativo, el epsilon relativo por el absoluto, por el del vacío. Y después es 1 más kappa. Ah, le había pifiado con el epsilon 0 abajo en el divisor, acá. ¿Dónde lo escribí? Julián, y cuando en los ejercicios, por ejemplo, en los cuestionarios aparece la K es como el ER. Claro. Ok, porque ya hay tantos sinónimos de claro, eso era Pero acá es el venía R. mi pregunta. Claro. Es el R, perdón. Exacto. Gracias. Claro, a eso venía mi pregunta en realidad, porque en los ejercicios hay veces que, por ejemplo, César Izquierdo utilizaba la K y yo pensé que era el kappa, en realidad. Claro. Y bueno, después yo lo tenía de mis viejas guías como el epsilon relativo. Claro. Uno es este parámetro que se llama susceptibilidad eléctrica, los pego ahí para compartir para el que quiere leer, aunque sea un breve artículo de Wikipedia, y el otro se llama permitividad, ¿no? Sería en este caso permitividad relativa directamente. Habría que ver si está permitividad relativa. Ahí está. Esta es la diferencia real entre esos dos. Si bien son dos parámetros que te indican lo mismo o te dan a entender la fenomenología de la misma forma, se ve que cuando estaban creando los parámetros, bueno, básicamente experimentos distintos usaron constantes de proporcionalidad distintas, digámoslo así. Así como existen todos los parámetros que son parámetros directos, también a veces, y existen los parámetros inversos, se los digo desde el punto de vista, por ejemplo, de la resistencia. Vos tenés la resistencia y tenés la conductancia, que es el parámetro 1 sobre la resistencia, ¿correcto? ¿Lo conocen ese parámetro? Sí. Sí. Para la capacidad también existe el parámetro inverso y para la inductancia también. En el de la capacidad tal vez sería el más interesante de adoptarlo. Pasa que ya pasó tanto tiempo que nadie lo va a adoptar. Parámetro inverso de la capacidad se llama elastancia. Y de esa forma, las ecuaciones diferenciales que uno construye, R por la corriente más L por la derivada de la corriente, o sería en verdad así, R por la derivada de la carga más R por la derivada de la carga, más L por la derivada segunda de la carga respecto al tiempo, y ahí sería más la elastancia por la carga directamente, y te quedarían toda una ecuación diferencial que demuestra o que te da el comportamiento de los circuitos RLC. En el caso con la elastancia te quedan todas directas proporcionalidades, pero acá vos tenés que poner 1 sobre la capacidad para utilizar el parámetro que más utilizamos nosotros, que es la capacidad. Hay cosas que por la historia que nosotros tenemos que van quedando así, las arrastramos directamente, aunque ahora en retrospectiva no sea lo más cómodo. No creo que a nadie, a ningún ingeniero eléctrico le hable de elastancia y me entienda que es lo que le estoy hablando directamente. En mecánica, que todos los circuitos de fluidos y de mecánica vienen, o sea, heredan las formas de los eléctricos, sí usamos elastancia. Mira, en los mecánicos sí la usan. Lo reusamos elastancia para todo lo mecánico y heredamos las fórmulas de los eléctricos. Claro, y sí, porque vos tenés la misma ecuación diferencial, pero en vez de tener la resistencia eléctrica, tenés las resistencias mecánicas, que sería la constante del resorte, ¿no? Después tenés también la masa, que sería la inductancia, y en este caso vos tenés la elastancia directa. Mirá qué interesante que lo utilizan. Buenísimo.
¿Alguna pregunta más que vayan teniendo y algunos problemas que hayan querido resolver o de circuitos eléctricos o de capacitores de la temática anterior? ¿Algún otro más? ¿Alguna preguntita? ¿Algo que les haya...? Yo recién empecé anoche la unidad 3. Buenísimo. Todavía no llegué. Ayer tuve un día de locos y no terminé de subir la actividad, pero hoy ahora cuando termino la clase subo también la actividad de peer grade de la unidad 3, un circuito eléctrico para resolver mediante leches de Kirchhoff. Con toda la estrategia para resolverlo. Hice un borrador ya y lo tenía medio armado, pero bueno, tengo que prolijarlo todavía, que eso no lo había hecho. Bueno, si no tienen más preguntas de la parte anterior o de otra cosa que quieran hacer, de reglas del curso o de alguna cosa que haya quedado, y si no, ponemos otra clase durante la semana. Una pregunta, ya que hablaste con respecto al curso. Esto que se está hablando de que la cuarentena se levanta supuestamente el 10 de mayo, ¿en qué condiciones nos dejan nosotros con respecto al parcial? Dado que está justo sobre la fecha. Nosotros le propusimos, yo escribí estas reglas antes de que empezara el debate otra vez, porque yo ya no le creo nada a nadie. La verdad es que cuando las personas te mienten y te van engañando tantas veces seguidas, uno va descreyendo, ¿no? Por lo menos yo soy así. Entonces, lo más probable es que yo no creo que se levante tampoco el 10 de mayo. Es mi creencia particular. Tampoco creo que... Aunque se levante la cuarentena, yo veo muy poco probable de que podamos volver a clases, porque, bueno, la docencia, y más la docencia universitaria, es de mucha población de riesgo. La mayoría de tus profesores son personas de 50 años para adelante, ¿viste? Entre el segmento 50-70, ¿viste? Claro. Somos pocos los que somos docentes y pequeños jóvenes. O sea, si la regla, yo soy particular que cuando digo algo lo cumplo. Si el 2 de mayo, no nos dijeron, el 2 de mayo era, creo, si el 2 de mayo no tenemos fecha cierta de que levanten y que abran la facultad para tomar el parcial, el primer parcial queda cancelado y apuntaremos hacia el segundo parcial para rendirlo en esa fecha. Si 2 semanas antes de eso, yo no digo de que levanten la cuarentena, sino que a mí no me alcanza con eso, sino que necesitamos saber si la facultad va a estar abierta para poder tomar un examen. Y como eso no lo sabemos todavía, porque no sabemos ni si se levanta la cuarentena, yo no creo que si se levanta el 10, volvamos a clases el 11. Me parece un poco probable. Entonces, prefiero yo decir, bueno, seguimos trabajando y tratamos de apuntar, aunque sea a un solo parcial que englobe la asignatura. Tampoco me parecen tan importantes, o sea, no lo voy a poner en jerarquía ni arriba ni abajo de las otras actividades que estamos haciendo nosotros, simplemente es una actividad más ahora el parcial. Fíjate que si yo les doy cuestionarios a ustedes para que hagan exámenes finales, hay actividades también para revisión entre pares. El examen parcial tampoco es que, o sea, si bien lo puse dentro, viste, de cómo se reparte la calificación, lo puse un poquitito más arriba porque, bueno, no sé, por costumbre todavía, por tradición, digámoslo así,
yo creo que en algún momento va a tender a normalizarse y vamos a conseguir, o voy a conseguir encontrar un método de calificación tal vez óptimo en donde tenga el peso necesario de los parciales. Así que, No, decime. no, a ver, yo la verdad veo mucho más realista el hecho de que ni siquiera haya un segundo parcial dadas las condiciones del país. Pero quería saber si la facultad había dicho algo con respecto a la bajada de línea de los cursos semipresenciales, por ejemplo, en los cursos normales, por lo menos a mí lo que me toca, nadie sabe ni siquiera cómo evaluar en las materias cuatrimestrales todavía. Claro. Entonces es como que siento que está todo muy tirado de los pelos y me da un poco de incertidumbre en realidad, en saber cómo se vamos a manejar todo. Mi idea fue tratar de eliminar la incertidumbre, fue proponer las reglas súper claras ahí que yo no las voy a mover. O sea, si el 2 de mayo nosotros no tenemos un panorama claro para el 16 de mayo, o sea, si la facultad no emitió ningún comunicado y no dijo nada, tomaremos un solo parcial grande. O sea, cuando yo digo grande me refiero a que voy a poner 8 ejercicios, uno representativo de cada una de las unidades, y ustedes de esos 8 ejercicios elegirán 4 para hacer. O sea, cada ejercicio, fíjense que mis parciales siempre tienen puntos A, B y C, ¿no? De esos 8 parciales, ustedes van a hacer 4 ejercicios, contabilizando 12 puntos, y la calificación va a ser exactamente igual que todos los años. De esos 12 puntos que ustedes van a realizar, con los primeros 6 yo les construyo el 6 de aprobación directamente, y con los segundos 6 puntos les construyo el resto de la calificación. Así que quede tranquila que si el 2 de mayo nosotros en 7 días no tenemos una idea clara de esto, proponemos ya arrancar y tratar de llegar al segundo parcial en el caso de que habiliten la universidad para dar este examen. En el caso de que no suceda eso tampoco, no nos vamos a matar, no nos vamos a poner nerviosos mientras sigamos trabajando con las actividades. Esto es una evaluación sumativa a lo largo de todo el cuatrimestre. Yo voy viendo quién se conecta, lo tengo muy bien claro quién participa, con lo mínimo, quién está tapado con el trabajo, con los hijos, con los abuelos, con los padres, con la pandemia, y quién está trabajando un montón, porque yo voy mirando todo, no es que porque la actividad peer review no se las califico yo, no las miro. O sea, yo las miro también, entro a ver los parciales que entregaron, las actividades que entregaron cada uno, veo cómo están trabajando, y veo si la calificación de sus compañeros es acorde a más o menos lo que yo les calificaría, ¿viste? Y me da muy parecido, básicamente, porque tienen 3 calificaciones neutrales de sus compañeros. Sí. Y yo tengo una pregunta de los cuestionarios de esta unidad. Desde la semana estuve haciendo un poquito. En el de leyes de Kirchhoff, que en una de las actividades había que, o era, ¿cómo se dice? Había que Cristian, un segundito, Lucía. Cristian, en el Drive hay 5 años de exámenes parciales míos. O sea que tenés más o menos 3, 4 parciales. Desquitate si querés. Mando un emoji. ¿Cómo se dice? Personalmente me pareció hiper relativo en ese ejercicio que te pidieran determinar las corrientes, porque a mí me lo tomó, o sea, yo lo puse y se me tomó mal, pero no porque estuviese mal calculado, sino porque elegí mal las corrientes yo con respecto al circuito, y en el circuito no estaban identificadas que tomabas como corriente 1, 2 y 3, respectivamente. Ok. ¿Tenés exactamente la pregunta? Porque yo, viste, con estos feedbacks voy mejorando directamente los cuestionarios. A mí, la verdad, no me moví mucho porque después me fijé, me anoté a qué llamaste corriente 1, 2 y 3, y cuando lo volví a recuperar... en otro orden fue eso. Claro, o sea, fue en los mismos números, me confundí en el orden, ya te digo cuál es. Es el de leyes de Kirchhoff, creo que es el 3.2.10. A ver si puedo una revisión rápida. Así te digo el ejercicio. Y sí, es el 3.2.10, que tenés el circuito de las 3 pilas, de 2, 4 y 10, y tenés 2 resistencias en serie, que te suman una de 5. Claro. Y nada, las corrientes no están indicadas, no sé si. Entonces lo que estaría bueno es agregar en la imagen qué llamo yo I1, I2 y 3.
Claro, me parece un poquito más fácil para que todos tengamos el mismo sistema de referencia y evitar esas confusiones después, porque después todos los números son iguales también en los cálculos, entonces era como prestaba confusión eso. Claro, claro. Ahí yo ya me lo anoté como para chequearlo y mirarlo directamente. Pero lo calculé bien y fue como, pero Lucía, tomaste distinta la referencia, y fue como, bueno, está bien, nada. Porque no me dan los números, no, pero era esa observación que no sabía si hacer o no. No, está buenísimo. O sea, yo me los voy anotando estas cosas. También Víctor me hizo acá que hay una pregunta que está duplicada en un cuestionario y... pero pensé que era una prueba de atención, entonces no dije nada. No, es que una vez que ya, los cuestionarios una vez que están lanzados, no los puedo modificar para porque ya hay estudiantes que están calificados con eso, con el cuestionario de esa forma, entonces yo me los voy anotando para después remodificarlos en la próxima edición, ¿viste? Básicamente. Claro. En realidad yo no lo puedo modificar el cuestionario. Claro. No, bueno, era eso que nada, me pareció que, porque por ejemplo, César toma I1, I2 y 3 de cierta forma, y había otro de los videos que también lo mostraba de distinto, como es muy arbitrario eso. No, es que es aleatorio, vos lo podés elegir en el sentido que vos quieras las corrientes dentro del circuito, y después asociadas a esas corrientes, lo que vos tenés es las caídas de tensión en todas las resistencias del circuito. Recordá que es importante que ese sistema intrínseco que vos tenés entre que la corriente siempre circula desde donde hay un mayor potencial a un menor potencial, si vos tenés la corriente circulando hacia abajo y tenés una resistencia acá en el medio, arriba tenés el positivo y abajo el negativo, y esa es la polaridad de la caída de tensión en la resistencia. Entonces, mientras vos no mandes, no te equivoques ahí, que es tal vez en la parte más difícil. Después, si la corriente te da positiva, negativa, y si lo que vos llamaste I1, I2 y 3 eran I3, I2 y 1, es indistinto, es un nombre, es una nomenclatura nomás. No, sí, eso es aleatorio porque va respecto al sistema de coordenadas de cada uno, o sea, cómo lo tomó, lo mismo que las corrientes cuando tomas una malla. Claro. Que eso decía César. Pero, bueno, nada, me parecía como para poder entendernos después, y no sé si hay más circuitos a lo largo del resto de las unidades para ver cómo nos ubicamos en esas situaciones, porque no le veía muy lógico que tengan todos los números iguales, siendo totalmente relativa a la nomenclatura. Pero nada, gracias, Felipe. Buenísimo. Bien. ¿Alguna cosa más? Y si no, si les parece, los dejo seguir con su hermoso sábado. Hablan por Hola, Juli. Soy Alejandro. Buen día. Respecto del ejercicio que vimos, bueno, el que preguntó Tere, sí. Yo tenía la misma duda porque estaba revisando ahora porque para mí estaba mal no lo pregunté, pero lo tenía anotado para revisarlo. Que también, o sea, dice el vector desplazamiento D, o sea, está como correcta la que dice que el vector desplazamiento D es igual a K1 y K3. Y bueno, para mí eran distintos, de hecho lo había contestado como distinto y me lo marcó como mala, porque yo hacía el análisis. Si K1 es igual a K3, K1 también es igual a K2, entonces K2 es igual a K3 y de ahí me daba una confusión, ¿no? Bueno, llegaba a un absurdo. Bueno, déjame que lo reviso a ver cuáles eran las opciones y a ver si después las tengo que modificar para la próxima edición de esa pregunta. Y el otro que tengo una duda, que lo contesté bien, pero lo hice más en forma intuitiva ya de esta unidad, en el cuestionario 3.1, si querés después te lo copio en el Slack. En el cuestionario 3.1.3, la pregunta 7, que hace referencia a la pregunta 6, cuando lees las respuestas como que no está bien la referencia. O sea, bueno, para mí faltan algunos datos como para... O sea, yo lo deduje intuitivamente y también pensando cómo son las velocidades de deriva en los cables. Según me leído en el libro, pero me parece que los datos para calcularlo no estaban. Espera, 3.1.6 me dijiste. 3.1.3, el primer cuestionario.
¿Cómo? 3, 1, 3. Ahí está. O sea, la pregunta 6 está bien, la respondí. Y la pregunta 7 refiere a la pregunta 6, pero después de revisar la respuesta te dice una densidad de corriente atraviesa un cable de cobre y la pregunta 6 era sobre un cable de aluminio, entonces como que ahí no me macheó bien. Ah, capaz que, a ver, espera, deriva el cable, los portadores de carga. No, espérate, ¿la 6 está relacionada con la 5, decís vos? No, la 7 con la 6. La 6 la calculé bien. Sí. Bueno, la 7 también la respondí bien, pero la respondí tomando referencia de qué tipo de magnitud normalmente tienen las velocidades de deriva y no por hacer el cálculo, porque me parecía que me faltaba un dato y si refería al primero iba a ser la misma velocidad de deriva que me lo da como dato en el primero. Claro, capaz que esto, yo antes las ponía preguntas individuales, ¿viste? Y entonces capaz que ahora viéndolas así, 0,1 y la velocidad de deriva 0,002 metros. Claro, y es para seleccionar, para hacer algún cable. Seguramente es por eso que decís, que antes estaban pensadas las preguntas para que uno las vaya realizando de a una directamente. ¿Cuál es la velocidad directamente de deriva? Ok. Pero bueno, pues si querés, porque bueno, por ahí le lleva confusión a alguien más, entonces por eso. Dale, las voy a tener en cuenta para revisarlo después. Dale. Bueno, y hasta ahí llegué, ¿no? O sea, tampoco hace mucho más en la unidad 13, así que... Y arrancás más. Yo entiendo que en general su trabajo va más cercano a la